Acerca de los sacerdotes corrompidos está escrito: comen del pecado de mi pueblo, y en su maldad levantan su alma. Este texto afirma que los sacerdotes, en vez de amonestar al pueblo a que se abstuviera de pecar, animaban a la iniquidad. Esperaban que el pueblo volviera a pecar y trajera nuevas ofrendas por el pecado. Se convirtió en una ventaja financiera para los sacerdotes. Cada ofrenda aumentaba sus ingresos. Los sacerdotes israelitas no eran solo guardianes del templo de Jehová, eran los mediadores entre Dios y su pueblo. ¿Por qué fue a ellos que Dios escogió entre las 12 tribus de Israel? ¿Por qué existían tensiones entre sacerdotes y profetas? ¿Ocultan las vestiduras del sumo sacerdote un significado profundo que todavía debemos comprender? En este video desvelaremos la verdad detrás de estas preguntas. Primero, conoceremos todo sobre el sacerdocio. Después descubriremos la razón del conflicto entre sacerdotes y profetas. Y finalmente hablaremos sobre la consagración de Aarón y de sus hijos. Prepárate para adentrarte en el profundo y significativo mundo del sacerdocio levítico. Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las instrucciones de Dios para la construcción del santuario, los israelitas, cansados de esperar, buscaron un sustituto visible de Dios. Influenciados por sus recuerdos de idolatría en Egipto, pidieron a Aarón que les hiciera un Dios que pudieran ver y adorar. Aarón accedió y creó un becerro de oro, proclamando una fiesta a Jehová, durante la cual el pueblo sacrificó holocaustos y ofrendas de paz y se entregó al regocijo. Dios informó sobre este desvío del pueblo a Moisés y lo probó proponiéndole destruirlos y hacer de Moisés una gran nación. Moisés intercedió por el pueblo y Dios accedió misericordiosamente a perdonarlos. Al descender del monte y ver la idolatría del pueblo, Moisés, enojado, rompió las tablas de la ley, simbolizando la violación de la ley por parte de Israel. Más adelante, Dios escribió los mandamientos en nuevas tablas de piedra, mostrando que la ley de Dios permanece inmutable, a pesar de las transgresiones humanas. Moisés pidió a aquellos que estuvieran de parte del Señor que se unieran con él, y solo la tribu de Leví respondió. Por esta acción valiente, los levitas fueron elegidos para servir en el tabernáculo. El sacerdocio había sido confiado a la familia de Aarón, y el resto de levitas asistieron en otras funciones del tabernáculo. El cargo sacerdotal estaba reservado para Aarón y sus descendientes. Los sacerdotes, además de oficiar en el templo, tenían gran autoridad en asuntos personales y civiles. Ejercían poderosa influencia sobre el pueblo debido a su control del culto y la enseñanza de la ley. Los sacerdotes y levitas no tenían herencia en la tierra como las demás tribus de Israel. En su lugar, Dios les asignó los diezmos, las ofrendas y ciertas partes de los sacrificios del pueblo para su sustento. Estos recursos aseguraban que los sacerdotes tuvieran suficiente para sus necesidades y el servicio del tabernáculo estuviera siempre funcionando. Los sacerdotes eran ministros nombrados divinamente para servir como mediadores entre Dios y los hombres, autorizados para oficiar en el altar y el tabernáculo. En tiempos en que los libros eran escasos, ellos eran la principal fuente de conocimiento sobre los requerimientos de Dios. Enseñaban al pueblo sobre el pecado, la expiación, la justicia y la santidad, y les mostraban cómo acercarse a Dios y obtener perdón. A través de su ministerio, el pueblo conocía sobre la ley de Dios y su misericordia, es decir, el plan de salvación. Cada ceremonia tendía a grabar en las mentes la santidad de Dios y los seguros resultados del pecado. También les enseñaban la maravillosa provisión hecha por la muerte del Cordero. Aunque era un ministerio de muerte, era glorioso en su promesa. Hablaba de un Redentor que había de llevar el pecado, compartir las cargas y servir de mediador. Era el Evangelio en embrión. El servicio del sacerdocio se centraba en 3 aspectos clave: la mediación, la reconciliación y la santificación. Mediación. Los sacerdotes eran intermediarios entre Dios y los hombres. El pecador necesitaba a un sacerdote para ofrecer sacrificios y realizar los rituales necesarios para obtener perdón ante Dios. Aunque no era al sacerdote que el israelita confesaba su pecado, ni era el sacerdote mismo quien perdonaba, sino Dios,
Sin un mediador, el pecador no podía acceder a Dios. Todo el servicio del santuario se basa en la mediación. Aun cuando el pecador traía el cordero, aun cuando confesaba sobre él su pecado, aun cuando lo matara, el servicio podía ser hecho eficaz únicamente por un mediador, quien rociaba la sangre, haciendo aplicación del sacrificio. Esto podemos comprenderlo imaginándonos un caso que bien pudo haber sido cierto. Un pagano oye que el Dios de Israel es el verdadero Dios y que su presencia está en el templo de Jerusalén. Emprende un largo viaje y por fin llega al lugar sagrado. Ha oído que Dios mora entre los querubines del lugar santísimo y decide entrar a ese lugar a fin de adorarle. Pero apenas da unos pasos en el atrio, lo detiene un letrero en el cual se dice que ningún extranjero puede pasar más allá de esos límites, excepto con peligro de su vida. Se queda perplejo, quiere adorar al verdadero Dios del cual ha oído hablar, y también se le ha dicho que Dios desea que le adore. Sin embargo, allí se lo detiene. ¿Qué debo hacer?, pregunta a uno de los adoradores, quien le dice que primero debe obtener un cordero antes de acercarse a Dios. Inmediatamente se provee el animal requerido y vuelve a presentarse. ¿Podrá ahora ver a Dios? Se le dice que no puede entrar. Entonces, ¿para qué es el cordero?, pregunta. Para que puedas dárselo al sacerdote, a fin de que lo sacrifique. Se le responde, no hay manera posible por la cual puedas entrar y ver a Dios. ¿Pero por qué no? Quiero adorarlo, dice el extranjero. Se le responde, nadie puede ver a Dios y vivir. Es santo. Incluso los sacerdotes pueden entrar en el primer departamento, pero en medio hay todavía un velo entre él y Dios. Únicamente el sumo sacerdote, una vez al año, puede entrar al lugar santísimo detrás del velo. Él te representa. No puedes entrar tú mismo. Tu única esperanza es que alguno se presente allí por ti. El hombre, pagano, queda profundamente impresionado. Este proceso enseñaba la necesidad de un mediador para acercarse a Dios y obtener perdón. Reconciliación. El pecado nos separa de Dios. Es lo que oculta su rostro de nosotros y le impide oírnos. Pero por medio de las ofrendas de los sacrificios y el incienso que asciende con las oraciones, los israelitas podían nuevamente allegarse a Dios. El pecado había hecho separación, pero la sangre reunía. Por medio de los sacrificios se obtenía el perdón. Somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Jesús. La reconciliación es efectuada por la sangre. En el primer departamento del santuario, entraba el sacerdote para comunicarse con Dios, día tras día. Allí, en el altar del incienso, se rociaba la sangre y ascendía el incienso, que penetraba hasta el lugar santísimo. Allí también estaba el candelabro, emblema del que es la luz del mundo. Allí también estaba la mesa del Señor, que invitaba a la comunión. Mediante el ministerio de los sacerdotes, el israelita era puesto en comunión con Dios. Santificación. La cantidad de pecado en el corazón determina nuestra distancia de Dios. Un extranjero solo podía entrar hasta el atrio del templo, el penitente israelita hasta el altar, el sacerdote mediador hasta el lugar santo, y solo el sumo sacerdote, una vez al año, tras extensa preparación, podía entrar temblando en el lugar santísimo, donde se encontraba el trono de Dios, la presencia de Dios. Aún entonces, el incienso debía cubrirlo parcialmente. Allí buscaba no solamente el perdón, sino la eliminación del pecado. El servicio hecho durante el año, simbolizado en el primer departamento, no era completo en sí mismo. Necesitaba ser completado en el segundo departamento. Aunque Dios perdona el pecado, es mejor si no se hubiera cometido. Para esto, Dios nos ofrece su poder custodio que nos guarda de pecar. Vete y no peques más es una posibilidad del Evangelio, pero el no pecar más es la santificación. Tal es el blanco eventual de la salvación. El Evangelio no está completo sin él. Necesitamos entrar con Cristo en el lugar santísimo. Algunos lo harán. Estos seguirán al Cordero donde quiera que va. Serán sin mancha ni arruga. Ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Por la fe, entran en el segundo departamento. Y esta era la obra de los sacerdotes en el tabernáculo. Sacerdotes y profetas. El templo y su servicio estaban destinados a enseñar sobre la santidad de Dios, la pecaminosidad del hombre y el camino de regreso hacia Dios. Los sacrificios, la muerte, enseñaban al pueblo a aborrecer el pecado y a evitarlo. Cuando alguien pecaba, debía llevar una ofrenda al templo, colocar las manos sobre la cabeza del animal, confesar su pecado a Dios, y de esa manera se transfería el pecado del israelita a la víctima inocente. Luego, con su propia mano, había de matar al animal. Después, el sacerdote tomaba la sangre y la aplicaba sobre los cuernos del altar. Las entrañas eran quemadas con la grasa sobre el altar.
y parte de la carne era comida por los sacerdotes en un lugar santo. Este proceso de muerte era para enseñar el aborrecimiento al pecado. Dios quería que este aborrecimiento hacia el pecado fuese tan grande que los pecadores llegaran, se fueran y no pecaran más. Ninguna persona normal se deleita en matar a un animal inocente, especialmente si comprende que por causa de sus propios pecados, ese animal debe morir. Un sacerdote normal ciertamente tampoco se deleitaba en el servicio sangriento que estaba obligado a cumplir por causa del pecado. Dios mismo dice que no se deleita en el sacrificio de bueyes, ovejas ni machos cabríos. El sistema de los sacrificios proporcionaba a los sacerdotes una excelente oportunidad para enseñar el plan de salvación a los transgresores. Cuando un pecador traía su ofrenda, el sacerdote podía decir: «Lamento que hayas pecado. Estoy seguro que tú también lo lamentas. Sin embargo, Dios ha hecho provisión para tu perdón. Has traído una ofrenda. Pon tus manos sobre tu ofrenda y confiesa tu pecado a Dios. Luego, mata al cordero inocente. Yo tomaré la sangre y haré expiación por ti». El cordero que vas a matar simboliza el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un día el Mesías vendrá y dará su vida por el pecado del pueblo. Por su sangre eres perdonado. Dios acepta tu ofrenda. Vete y no peques más. Este solemne ritual habría de dejar al israelita profundamente impresionado por el carácter odioso del pecado, de modo que saldría del templo con la firme resolución de no pecar más. El hecho que había matado a un animal le enseñaría como ninguna otra cosa que el pecado significa muerte y que cuando uno peca, el cordero debe morir. Sin embargo, este sistema podría pervertirse si los sacrificios empezaban a verse como una simple transacción por el pecado, y fue exactamente así como muchos llegaron a considerar los ritos. La gente llegó a creer que cualquiera que fuese su pecado podía ser pagado con un cordero que no costaba más que una suma pequeña de dinero. Y así el pecado dejó de ser aborrecible a la vista como Dios quería que fuera. El resultado de esto fue que millares de carneros eran considerados agradables a Dios. Algunos de los sacerdotes corrompidos vieron que cuanto más pecaba el pueblo y más ofrendas por el pecado se traía, tanto mayor era la porción que les tocaba. Llegaron hasta a estimular al pueblo a pecar. Acerca de los sacerdotes corrompidos está escrito: «Comen del pecado de mi pueblo, y en su maldad levantan su alma». Este texto afirma que los sacerdotes, en vez de amonestar al pueblo a que se abstuviera de pecar, animaban a la iniquidad. Esperaban que el pueblo volviera a pecar y trajera nuevas ofrendas por el pecado. Se convirtió en una ventaja financiera para los sacerdotes. Cada ofrenda aumentaba sus ingresos. Esta tendencia de los sacerdotes a estimular traer ofrendas por el pecado, en vez de abstenerse de pecar, fue aumentando conforme los años. En el tabernáculo levantado por Moisés, el altar de sacrificio era muy pequeño, pues tenía solamente 5 codos de lado. En el templo de Salomón, el altar fue ampliado a 20 codos. En el templo de Herodes era aún mayor, se dice que tenía 50 codos. O sea que el altar de los holocaustos se hacía cada vez mayor para acomodar las ofrendas que sobre él se colocaban. A medida que los sacerdotes perdían de vista el propósito original de las ofrendas y pervertían el plan de Dios en los sacrificios, llegó a ser necesario mandarles amonestaciones. Para ello, Dios empleaba a los profetas. Desde el comienzo, el mensaje de los profetas hacia el pueblo era: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová». Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el presentar atención que la grosura de los carneros. Para estos sacerdotes apóstatas resultaba una calamidad que el pueblo dejara de pecar, porque en ese caso las ofrendas por el pecado cesarían. A esto se refiere el autor de Hebreos cuando dice: «De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré». Añade: «Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado». El Antiguo Testamento puede comprenderse mejor cuando se entiende la lucha entre sacerdotes y profetas. Era una lucha trágica que terminaba en muchos casos con la victoria de los sacerdotes. Es fácil imaginarse que los profetas no eran muy populares entre los sacerdotes. Mientras los sacerdotes servían en el templo día tras día, invitando a la gente a traer sus sacrificios, los profetas recibían de parte de Dios la orden de situarse cerca de la puerta del templo.
y amonestar a la gente a no llevar más ofrendas, porque eran muchas. Dios llegó a aborrecerlas. Así que los profetas enviados por Dios amonestaban al pueblo y a los sacerdotes a que obedecieran a Dios en lugar de confiar en los sacrificios. Sin embargo, los sacerdotes a menudo resistían estos mensajes, persiguiendo y matando a los profetas. Fueron los sacerdotes, los escribas y los fariseos quienes se opusieron constantemente a Cristo. A ellos les dirigió Cristo la más severa y dura reprensión. Cristo dejó oír el mensaje profético: el obedecer es mejor que los sacrificios. Vete y no peques más. Anuló el sistema de sacrificios ofreciéndose a sí mismo en el Calvario. Cristo no ofreció personalmente sacrificio alguno. Él nunca pecó, y enseñando a los hombres a tampoco pecar, hería el corazón pervertido de los sacerdotes. No podía escapar a la atención de los sacerdotes el hecho de que a Cristo no se le veía en el templo con la ofrenda acostumbrada. Les parecía que su mensaje constituía una reprensión por sus prácticas, y se alegraron cuando hallaron una acusación contra él en las palabras que se le atribuyeron cerca del templo. Los sacerdotes aborrecían a Cristo, y cuando llegó el momento, engrosó la larga fila de nobles héroes profetas, entregando su vida. Los sacerdotes rechazaron el mensaje profético. Fueron ellos los que en realidad provocaron la crucifixión de Cristo, y tiempo después también mataron al profeta Esteban, llenando la medida de su iniquidad. Muchos de los sacerdotes no comprendían, o al menos no enseñaban, el mensaje profético de victoria sobre el pecado. De acuerdo con el plan de Dios, en vez de intentar remediar los asuntos después de cometer un mal, es mucho mejor evitar el mal. Es mucho mejor evitarlo que curarlo. Por admirable que resulte ser levantado por Dios, curado por Dios, de la degradación del pecado, es aún más admirable su poder para guardarnos de caer en el pecado. Vete y no peques más. Es el verdadero mensaje profético. Mejor es el obedecer que los sacrificios. Cada verdadero siervo de Dios debe hacer resonar este mensaje si quiere cumplir con la misión que Dios le ha encomendado. Dios quiere que sus ministros hagan oír el mensaje profético. Los profetas decían: es mejor obedecer que los sacrificios. Cristo dijo: vete y no peques más. Cada predicador debe ejemplificar esa doctrina en su vida y enseñarla con sus labios. En la medida que deja de hacerlo, no cumple con su alto privilegio. De todos los tiempos, ahora es el momento de hacer resonar el mensaje profético hasta los últimos confines de la tierra. Cuando esta obra haya terminado, entonces vendrá el fin. Consagración de Aarón y de sus hijos. Las ropas de los sacerdotes tenían un significado simbólico, especialmente las del sumo sacerdote. Sus vestiduras incluían la ropa interior y túnica común blanca de los sacerdotes, todo de lino blanco, simbolizando la pureza interior. Sobre estas prendas, el sumo sacerdote vestía una túnica azul sin mangas, adornada con campanillas de oro alternadas con granadas de material azul, púrpura y escarlata en el dobladillo. Las campanillas emitían un sonido cuando el sacerdote se movía, simbolizando su presencia en el santuario. Sobre la túnica azul vestía el efod, hecho de lino fino y bordado con hilos de oro, púrpura y escarlata. Este se usaba sobre los hombros del sumo sacerdote, y tenía 2 piedras de ónix en las hombreras con los nombres de las 12 tribus de Israel grabados en ellas, 6 nombres en cada piedra. Un cinturón del mismo material ataba el efod alrededor de la cintura. El pectoral colocado sobre el efod contenía 12 piedras preciosas enmarcadas en oro, con los nombres de las 12 tribus de Israel grabados en ellas. A los lados del pectoral se colocaron el Urim y el Turim, 2 piedras misteriosas utilizadas para consultar la voluntad del Señor. Finalmente, el turbante de lino fino del sumo sacerdote tenía una lámina de oro puro con la inscripción Santidad a Jehová. El sumo sacerdote se quitaba las sandalias al entrar al santuario. Esto es señal de respeto y reverencia. El sumo sacerdote llevaba los nombres de las 12 tribus de Israel tanto en las hombreras como en el pectoral. Llevaba así a Israel tanto sobre los hombros como en el corazón. En sus hombros la carga de Israel, en el pectoral el afecto y el amor por Israel. Esta representación doble refleja cómo el sumo sacerdote actuaba en lugar del pueblo. El sumo sacerdote no era simplemente un hombre, era una institución, un símbolo. No solamente representaba a Israel, era la personificación de Israel. Era el mediador que ministraba directamente ante Dios por los culpables.
El sumo sacerdote representaba a todo el pueblo. Se consideraba que todos los israelitas estaban en él. Si cometía un pecado abominable, arrastraba a todo el pueblo en su curso. Cuando él pecaba, el pueblo pecaba. Lo que él hacía en su carácter oficial se lo consideraba que lo hacía toda la congregación. El carácter representativo del sumo sacerdote debe recalcarse. Al principio, Adán era el hombre representativo. Cuando él cayó, el mundo cayó. Igualmente, siendo Cristo el segundo y postrer Adán, era hombre representativo. Por la transgresión de uno vino a todos los hombres la condenación, y por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Siendo el sumo sacerdote, en un sentido especial, una figura de Cristo, era también el hombre representativo. Pero antes que Aarón empezara su función como sumo sacerdote, y sus hijos como sacerdotes, antes que empezara el servicio del tabernáculo que había sido construido, tanto Aarón, sus hijos, como el santuario debían ser consagrados. Y sucedió así. El primer acto consistía en un lavamiento de Aarón y de sus hijos. Siendo que era un símbolo de la regeneración, ellos no podían lavarse a sí mismos. Moisés los hizo acercarse a él y entonces los lavó. Una vez limpios, debían ser vestidos. Como las ropas eran simbólicas del manto de justicia de Jesús, tampoco podían vestirse a sí mismos. Moisés también los vestiría. Primero a Aarón, quien sería el sumo sacerdote. Después a sus hijos, quienes serían sacerdotes. Moisés vistió a Aarón de hermosura y gloria. Después Moisés tomó aceite especial y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había. Luego tomó un poco del aceite especial y lo derramó sobre la cabeza de Aarón para santificarlo. Después hizo llamar a los hijos de Aarón y ellos también fueron vestidos por Moisés. El aceite es símbolo del Espíritu de Dios. Luego de que Jesús resucitó, ascendió al cielo y en el día del Pentecostés, como Aarón, Cristo fue ungido como nuestro sumo sacerdote. También el santuario celestial fue inaugurado. El aceite usado en el caso de Aarón, que desciende sobre su barba y baja hasta el borde de sus vestiduras, simboliza la plenitud del Espíritu de Dios que descendió sobre la iglesia primitiva en el día del Pentecostés. Después se trajo a un becerro. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del animal y luego lo degollaron. Moisés tomó la sangre y la untó sobre los cuernos del altar y alrededor de este para purificarlo. El resto de la sangre inutilizada, Moisés la derramó al pie del altar para santificarlo y hacer reconciliación. Luego Moisés tomó la grasa que cubría los intestinos, la grasa del hígado y los 2 riñones con su grasa. Todo esto lo quemó sobre el altar. El becerro, su piel, su carne y el estiércol, Moisés los quemó fuera del campamento. Este becerro había sido una ofrenda por el pecado. Después de esto, Moisés mandó a traer el carnero del holocausto. Aarón y sus hijos nuevamente pusieron sus manos sobre la cabeza del otro animal. Se lo mató y su sangre se roció sobre y alrededor del altar. Se cortó, lavó y quemó completamente sobre el altar. Luego se trajo a otro carnero. Aarón y sus hijos también pusieron sus manos sobre la cabeza de este tercer animal. Se lo mató, pero esta vez Moisés tomó un poco de la sangre y la puso sobre el lóbulo derecho de la oreja de Aarón y también de sus hijos, en el dedo pulgar de sus manos derechas y en el dedo gordo de sus pies derechos. Oreja, símbolo de escuchar los mandamientos de Dios y no prestar atención al pecado. El pulgar, símbolo de obrar con justicia. Y el dedo gordo del pie, símbolo de andar por el buen camino. En otras palabras, cada facultad de nuestro ser debe ser dedicado a Dios. Finalmente, panes sin levadura, una torta grande de pan, una torta de pan de aceite y una hojaldra fueron puestas sobre las manos de Aarón y de sus hijos. Moisés lo agitó todo delante del Señor como ofrenda hacia él. Después Moisés tomó todo de las manos de ellos y lo quemó sobre el altar. El pecho del carnero quedó reservado para Moisés como parte suya. Finalmente Aarón tomó la sangre y el aceite y roció sobre Aarón y sus vestiduras y sobre sus hijos y sus vestiduras. Estaban ahora habilitados para oficiar en el tabernáculo, aunque debieron esperar todavía 7 días más dentro del santuario sin abandonarlo. Al final de estos días empezaron sus ministerios. Todo este servicio de consagración quería hacerles entender a Aarón y sus hijos el carácter sagrado de su vocación. Entendieron que no podían lavarse, vestirse, ungirse a sí mismos. Entendieron que Dios lo hace todo y que se debe consagrar la vida por completo a Dios.
Todo esto enfatiza que el verdadero ministro de Dios debe reconocer su dependencia de Él. Conclusión. 1. El acto de valentía de la tribu de Leví al ponerse de parte de Jehová, cuando todas las otras tribus no lo hicieron, nos enseña la importancia de mantenernos firmes a Dios, aun cuando tengamos que nadar contracorriente. Dios recompensa a los que deciden obedecerlo a Él antes que a los hombres. 2. Los levitas fueron los designados por Dios para ayudar a la descendencia de Aarón, el sumo sacerdote, y a los hijos de Aarón, los sacerdotes, en el tabernáculo. Todos ellos, Aarón, sus hijos y los levitas, no tuvieron tierras como herencia. Dios les dio los diezmos, las ofrendas y parte de los sacrificios como su sustento. De esta manera, el servicio del tabernáculo estaba siempre funcionando. La lección aquí es que para mantener la predicación del Evangelio, es necesario que contribuyamos con nuestros diezmos y ofrendas. 3. El ministerio de los sacerdotes consistía en mediación, reconciliación y la santificación. Eran los mediadores entre Dios y los hombres, representando a Jesús, quien después de ascender al cielo, se convertiría en nuestro único mediador entre nosotros y Dios. También enseñaban cómo el pueblo podía reconciliarse con Dios por medio de la sangre de los animales. Esta ceremonia del pueblo debía estampar en cada mente la gravedad del pecado. Se debía explicar que por nuestros propios pecados, un día el Salvador vendría a esta tierra y también daría su vida por nosotros. Al comprender esto, Dios quería enseñarnos a aborrecer el pecado, hasta tomar la firme resolución de no pecar más. También los sacerdotes debían enseñar que aunque Dios perdona el pecado, es mucho mejor que no se hubiera cometido. Por eso nos da su poder que nos guarda de pecar. 4. Lastimosamente, este ministerio se pervirtió. Los sacerdotes, en vez de enseñarle al pueblo a dejar de pecar y dejar de traer sus animales, animaban al pueblo a la iniquidad para que trajeran sus ofrendas y de esa manera incrementaran sus ingresos. Dios tuvo que mandar a sus profetas para corregir esto. Su mensaje era que la obediencia a Dios es mejor que los sacrificios de animales. El mismo mensaje fue enseñado por Jesús al decir, vete y no peques más. 5. El perdón de Dios es más que perdón. Es convertirnos en nuevas criaturas, hacedoras de su ley. El Evangelio de Cristo es más que su muerte por nuestros pecados. Es su vida para nuestra victoria. Al demostrarnos que se puede vivir sin pecar, Cristo nos dio ejemplo. Ejemplo que era un reproche constante contra los sacerdotes apóstatas, quienes, airados contra Cristo, terminaron matándolo, y tiempo después también mataron al profeta Esteban, colmando así la medida de su iniquidad. Este odio que desde la antigüedad podemos observar hacia la verdad bíblica de victoria sobre el pecado sigue vivo hoy. Los mayores enemigos del pueblo de Dios están adentro, no afuera. Podemos estar seguros de que al hacer resonar la voz profética de victoria sobre el pecado, Satanás nos hará la guerra porque él odia a los que guardan los mandamientos de Dios. 6. La consagración de Aarón y de sus hijos nos enseña que así como el sumo sacerdote representaba a la nación de Israel, Cristo nos representa ante el Padre, y que lo que es Cristo podemos serlo nosotros también en carácter. El proceso de primero ser lavados y después ser vestidos nos enseña que al ir a Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador, no será puesto el manto de justicia de Cristo sobre nosotros, estando nosotros aún sucios, sino que primero somos lavados y entonces somos vestidos con el manto de justicia de Cristo. El perdón de Dios no es tapar nuestro pecado y dejarnos sucios, sino limpiarnos y hacernos nuevas criaturas. El hecho de que Aarón y sus hijos no podían lavarse ni vestirse a sí mismos, sino que Moisés lo hacía por ellos, nos enseña que no podemos hacer nada para que nuestros pecados sean lavados, que tampoco podemos vestirnos con nuestro propio manto de justicia, sino que Dios lo hace todo por nosotros. Él nos lava, Él nos viste, Él nos unge, esperando que nos consagremos por completo a Él. Lo único que podemos hacer es ir a Él y expresarle que estamos dispuestos a someternos a su voluntad. Podremos entonces llegar a ser un reino de sacerdotes consagrados para su obra. ¿Estás dispuesto a ponerte de parte de Dios aun cuando todos no lo estén? ¿Deseas tú pedirle a Dios que ponga odio hacia el pecado, que fue lo que causó la muerte de Cristo en la cruz, y tomar la firme decisión de no pecar más? ¿Quieres aceptar hoy al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo?
¿Quieres aceptar la promesa divina de victoria sobre el pecado? ¿Aceptas someterte a Dios para que Él te lave y te vista? ¿Estás dispuesto a consagrar tu vida por completo a Él?